Hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando tenemos algún estudio de la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la Biblia en nuestro hogar, tenemos una reflexión acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña. Siempre, hermanos, la palabra de Dios traerá una enseñanza a nuestra vida. Pero no solamente es tener una enseñanza, recordar un pasaje, admirarnos de lo que la palabra de Dios dice, sino que debemos tener en nuestro corazón la disposición de hacer, de llevar a la vida práctica, de llevar a nuestra vida cotidiana lo que la palabra de Dios nos indica. Y hermanos, a veces la palabra de Dios nos corrige, a veces nos invita a dejar alguna actitud, algún pecado. A veces la palabra de Dios también nos motiva para que le sirvamos, para que entreguemos más de lo que está en nuestra vida para servicio al Señor. Entonces, hermanos, el estudiar la palabra de Dios, el leerla, siempre tendrá un motivo en nuestra vida por el cual cambiar. Se ha dicho, hermanos, en algunos estudios, de que cuando una persona lee la palabra de Dios una sola vez en la semana, por ejemplo, viene al templo y lee el pasaje de la palabra de Dios, la palabra de Dios en la vida de esa persona tiene un efecto muy pequeño. Si durante la semana se estudia la palabra de Dios 2 veces, el impacto de la palabra de Dios va aumentando. Cuando se estudia 3 veces por semana, se lee 3 veces por semana la palabra de Dios, el impacto de la palabra de Dios en nuestra vida es muy significativo. Pero cuando se lee de 4 veces en adelante, la palabra de Dios siempre nos llevará a hacer lo que la palabra de Dios dice. No solamente a tener el conocimiento, no solamente a recrearnos en lo que dice la palabra de Dios, sino a hacer lo que la palabra de Dios dice. Por eso es importante, hermanos, que en nuestros hogares, por lo menos 4 veces a la semana, 4 días a la semana, estudiemos la palabra de Dios. Meditemos en lo que la palabra de Dios nos enseña y ella hará el trabajo en nuestra vida. Hermanos, al meditar en este pasaje que acabamos de leer, que habla de la vida de Juan el Bautista, y solamente mencionaré algunos aspectos de la vida de Juan el Bautista, y hermanos, procuremos que lo que la palabra de Dios dice, lo apliquemos a nuestra vida, lo apliquemos y tomemos el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios de aquel siervo de nuestro Señor. Y hermanos, a manera de introducción, la palabra de Dios, Cristo siempre, hermanos, elige a cada uno de nosotros. Siempre es el Señor quien nos elige. Pensamos a veces o creemos o a veces hay esa idea de que por nuestra disposición, porque nosotros queremos, porque nosotros deseamos servir al Señor, venir al templo, a adorarle, etc., pensamos que es de nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña que es Él el que nos escogió para ser sus hijos, para servirle, para adorarle. Él nos ha llamado y nos ha escogido. Y hermanos, es algo que debemos valorar y que debemos agradecer al Señor. El que el Señor haya tenido misericordia de nosotros y nos haya llamado y nos haya escogido. Algunos piensan que yo nací en un hogar cristiano. Algún hermano puede decir, yo nací en un hogar cristiano y siempre estuve en la iglesia y el Señor desde más mi tierna infancia estuve en la iglesia y participé en todas las actividades de la iglesia. Y por eso soy cristiano. Y no es así. Es porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y aún viviendo en un hogar cristiano, muchos se han perdido, muchos se han extraviado, muchos han tomado decisiones erradas, equivocadas. Pero el Señor ha llamado no solamente a los que son hijos de familias cristianas, sino aún a aquellos que han vivido fuera del camino del Señor. Dios nos ha escogido y debemos agradecer, hermanos, y valorar lo que el Señor hace para nosotros.
Cristo, además de llamarnos, nos da un ministerio o varios ministerios. Y la palabra ministerio, hermanos, es una palabra bíblica. No es una palabra que alguien haya inventado de nosotros o de alguien más y que se le haya ocurrido decir ministerio. No, si no mal recuerdo, es primera de los Corintios 12, cuando habla de los dones espirituales y el Señor dice, hay diversidad de ministerios, pero Dios es el mismo. Dios es el que guía, Dios es el que habla. Entonces la palabra ministerio quiere decir un servicio o una función que cada uno de nosotros hemos sido llamados a realizar por Dios. Es un llamamiento dado por el Señor. Tampoco es por mi capacidad o por la capacidad de alguno de nosotros. Es la bendición que Dios nos permite hacer. Es un ministerio, pero es un ministerio, hermanos, amados, que debemos hacer y debemos cumplir por amor a nuestro Señor, por amor a nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él ha hecho, por lo que hace, por lo que hará. Y no es que nosotros tengamos algo que corresponderle o que pagarle. ¿Qué podríamos dar? ¿Con qué podríamos pagar la misericordia, el amor, la salvación que el Señor nos ha dado? No tenemos con qué pagarlo. No hay nada en nuestra vida que pudiéramos aportar para recibir la bendición de Dios. Entonces el amor a Dios es lo que debe movernos, Señor, hermanos, a servir a nuestro Señor. Y primer pensamiento, Cristo nos escogió. Y hermanos, en referencia al pasaje que estamos estudiando, que vamos a meditar, que es la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, menciona la palabra de Dios sobre su familia. Y hermanos, desde el Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan, cuando Dios llamaba a los reyes o cuando ponía a los reyes en el Antiguo Testamento, mencionaba la familia de que venía, mencionaba los padres, el papá, pero mencionaba también el nombre de la mamá. Y hermanos, creo que no hay un solo rey en la palabra de Dios que Dios haya llamado al que no mencionó el nombre de la mamá. Mencionó el nombre del papá y la descendencia de dónde venían, pero también mencionó a la mamá. Y hermanos, esto nos da la gran importancia de la gran responsabilidad que tenemos o que tienen los padres en la guía, en la crianza de los hijos, sobre todo en el ejemplo que nosotros damos a las nuevas generaciones, a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a los más pequeños, a los más jóvenes. ¿Qué es lo que estamos mostrando? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Y aquí la palabra de Dios nos muestra una familia que fueron ejemplo para un gran siervo del Señor. La mamá es Elizabeth. Y era ya cuando el Señor llamó a este ministerio una mujer grande, no era joven ya, era una mujer ya que había rebasado la edad reproductiva, pero además nunca había tenido hijos, nunca había antes tenido hijos, era estéril. Y hermanos, aquí una reflexión. A veces en cuanto a los hijos y en cuanto a otras cosas, queremos que el Señor haga lo que nosotros pensamos que debe hacer. Y a veces creemos que el Señor debe darnos, cuando nosotros queremos un hijo o otro hijo, o no tener hijos, cuando siempre la voluntad debe ser del Señor en nuestra vida. Tal vez ellos, los papás de Juan el Bautista, Elizabeth y Zacarías, su papá, dice la Biblia que estuvieron orando, pero siempre sometidos a la voluntad de Dios. Siempre haciendo la voluntad de Dios. Y quizás durante su etapa de juventud pudieron haber pensado, bueno, ¿por qué Dios no nos da hijos? Zacarías era sacerdote y Elizabeth era una mujer consagrada. Y pudiéramos pensar, bueno, ¿por qué, Señor? Queremos un hijo, ¿por qué no nos concedes un hijo? Y pasaron los años y pasaban la época reproductiva y llegaron a la edad avanzada y Dios no les concedía un hijo. Y alguien pudiera haberse desesperado y decir, Señor, respóndeme, concédeme, mi anhelo, mi deseo es tener un hijo. Pero Dios tenía un plan más grande que la idea humana, que el pensamiento humano. Y el Señor sabía cuándo habría de darles un hijo a esta pareja.
¿Y qué sería de ese hombre? Hermanos, dice la palabra de Dios que eran justos. Y en esa acepción de la palabra quiere decir que eran santos, que tenían una vida de pureza, tenían una vida de consagración y tenían una vida de integridad. Hermanos, qué importante es para nosotros como siervos, como servidores, como hijos del Señor, tener vidas íntegras. Es decir, que lo que somos en el templo, lo que nos ven los hermanos en el templo, somos en la casa, somos en el trabajo, somos en la calle, los mismos. No nos ponemos el domingo un traje de santidad y que los hermanos nos vean, qué consagrado, qué hermano tan... Y luego saliendo, y en la casa, ¿qué actitud tenemos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa o con nuestro esposo, en el caso de las mujeres? ¿Cuál es nuestra actitud? La palabra de Dios dice que aquellos dos eran íntegros, es decir, que no estaban divididos, que no tenían un comportamiento de una forma y en otro lugar un comportamiento diferente. Eran irreprensibles en los mandamientos y en las ordenanzas dadas por Dios. Y así habían vivido su vida y ahora ya están en una edad avanzada. Y podríamos pensar, bueno, ¿por qué el Señor llama a dos personas grandes, a dos viejos, para que de ellos venga Juan el Bautista? ¿Que no había sacerdotes jóvenes? ¿Que no había mujeres jóvenes, fértiles, con todas las capacidades reproductivas? ¿Por qué no llamó a uno de esos sacerdotes jóvenes también consagrados, entregados, con mujeres que servían, una mujer que servía al Señor? ¿Por qué no los llamó a ellos? Hermanos, en su gran soberanía, el Señor, y en su gran amor, sabe cuándo dar y cuándo llamar a alguien a su servicio, como lo hizo Él. Ellos ciertamente servían al Señor, pero el Señor estaba reservando un servicio más extraordinario para ellos. Amados hermanos, podríamos decir, ellos ya no tenían capacidad. La capacidad no es de nosotros, no somos nosotros, hermanos. Es el Señor haciendo la obra a través de nosotros, como lo hizo a través de ellos. Y eso no es para vanagloria de nadie. Es para reconocer que no somos nada. Ni tenemos capacidades, ni cualidades, ni nada. Es el Señor el que hace la obra. Dice la palabra de Dios que era sacerdote el papá de Juan el Bautista, llamado Zacarías. Y los sacerdotes en ese tiempo estaban organizados en 24 clases o grupos de sacerdotes. No solamente los que estaban en Jerusalén, los que estaban en los lugares también del territorio de Israel, estaban incluidos en estas 24 clases de sacerdotes. Y a una de ellas pertenecía Zacarías, si no mal recuerdo era a la octava clase o octavo grupo, y se encargaban una vez al año venir y ministrar en el templo. El grupo que le tocaba esa semana venían al templo y estaban ministrando en todo lo que se hacía, y tenían que recibir las ofrendas, hacer los sacrificios, la ofrenda, presentar la palabra del Señor, y entre otras cosas que hacían era poner en el incensario el incienso que aromatizaba el templo, que estaba en el lugar santísimo, por cierto. El incensario era un recipiente donde se ponían metálico, donde se ponía carbones encendidos, y ahí se ponía el incienso. Uno de los inciensos que se ponían eran, los árboles producen, como los pinos, por ejemplo, producen la brea, y es inflamable. Y algunos árboles de allá de Israel producían esa brea en forma sólida, y eran como pequeñas manzanas que se formaban en las ramas. Entonces los sacerdotes las cortaban
en estado sólido y las iban y las ponían en el incensario y con el calor se sublimaban, no pasaban de sólido a líquido, sino de sólido directamente a gaseoso. Inundaban el templo con ese aroma. Se hacía 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, para que durante todo el día el templo estuviese aromatizado. Y ese no era solamente un ritual, era algo que Dios había establecido para mostrar su presencia. Y más adelante en Apocalipsis decir que las oraciones nuestras, que las oraciones suyas, amados hermanos, de los santos, son puestas en el cielo, en un incensario, y aromatizan el cielo. Y no es solamente porque tenga el cielo algo físico que lo aromatice, sino la presencia de Dios recibe nuestras oraciones, recibe lo que nosotros pedimos. Zacarías, hermanos, estaba en ese preciso momento, trayendo ese momento de adoración a Dios, y había entrado al lugar santísimo para prender el incensario. Recuerden, hermanos, que el lugar santísimo era un lugar exclusivo para los sacerdotes y que era un lugar que tenían que entrar previamente preparados. No podían venir trayendo pecados o trayendo maldades al lugar santísimo porque morían. Si algún sacerdote se atrevía a entrar de esa manera, entonces moría. Y en ese momento Zacarías está, dice la palabra de Dios, haciendo ese servicio que era algo, no era algo intrascendente para los sacerdotes, era algo especial, era algo extraordinario, era venir hasta la presencia del Señor, donde estaba el arca del testimonio, donde se ofrecía para perdón de pecados. Era algo extraordinario para los sacerdotes cuando tocaba hacer ahí. Y en el momento en que Zacarías está haciendo esta ofrenda, dice la Biblia que se aparece un ángel. Y Zacarías se sorprende de ver a un ángel ahí. Y el ángel Gabriel, dice la Biblia, que habla con él. Y le dice, no te sorprendas, no te espantes. El Señor ha llamado a ustedes, los ha escogido a ustedes para que venga de ustedes el que será el que preparará el camino de la venida del Señor Jesucristo. Incluso el ángel, hermanos, le da el nombre que debería llevar Juan el Bautista. Y mientras estaba estudiando, hermanos, esta parte de la palabra de Dios, pensaba yo, ¿por qué el Señor le dijo que se llamara Juan? ¿Por qué les indicó? Lo más común era que llevara el nombre del papá, Zacarías, pero Dios escogió el nombre de aquel joven. Y pensaba yo, a veces nosotros los padres, los que ya tenemos hijos grandes, escogemos el nombre de nuestros hijos por muchas otras razones, pero no nos arrodillamos y le decimos, Señor, este hijo que me vas a dar o esta hija, hasta en eso, Señor, indícame cómo se debe llamar. Creo yo, hermanos, que eso, y no digo que algunos de ustedes no lo hayan hecho, claro que creo que sí. Y gracias a Dios, hermanos, por ello, porque también es una bendición de Dios hacer la voluntad del Señor aún en cosas que pensamos son intrascendentes, pero tienen gran relevancia para la vida nuestra, en el servicio que damos al Señor. Y entonces, hermanos, el Señor les concedió que tuviesen un hijo. 3 meses después, exactamente, el ángel Gabriel, el mismo ángel, visita a una joven llamada María y le anuncia que virginalmente tendrá un hijo y que será el Salvador del mundo, Cristo Jesús. A María le hace ese anunciamiento el Señor Dios a través del ángel. Y todos recordamos la respuesta que tuvo María y dijo, ¿recuerdan qué dijo María? He
No, Señor, ¿cómo crees que yo voy a hacer eso? No, Señor, permíteme llevar una vida normal, yo quiero tener. Hágase tu voluntad, he aquí la sierva del Señor, hágase tu voluntad. Y hermanos, eso debería ser no solamente una convicción nuestra, sino una vivencia en nuestra vida. Señor, aquí estoy, tu siervo, inútil, hágase tu voluntad en mi vida. Aquí estoy yo, Señor, y cada uno de nosotros debemos hacerlo. Hermanos, María, si ustedes recuerdan, visita a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, que vivían en las montañas, no vivían en la ciudad de Jerusalén, en las montañas, y va a visitarla. Y recuerdan qué sucede. Elizabeth tenía 3 meses ya de embarazo, y María recientemente había concebido del Espíritu Santo. ¿Recuerden qué pasa con el bebé que tiene Elizabeth en su vientre? Sí, brinca, se mueve. Cuando recibe la salutación de María, inmediatamente brinca el bebé. Así es, hermanos. La presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, hermanos, debe movernos, debe saltarnos, hacer que saltemos. No físicamente tal vez, pero sí de entrega, sí de servicio, sí de consagración al Señor. Y Elizabeth dice: gracias, Señor, porque me permites que venga la mamá de mi Señor. Y no dice mi señora, refiriéndose a María, sino se refiere a Cristo Jesús, que estaba en gestación. Y dice la madre de mi Señor, que es a quien debemos adorar. No a María. María solamente fue, como hemos dicho, como dice la palabra de Dios, un vaso escogido que Dios utilizó para que en ella viniera nuestro Señor Jesucristo. Isaías, hermanos, leímos en el pasaje que profetizó muchos siglos antes la venida de Juan el Bautista, y que Dios le había escogido desde entonces, desde antes de la fundación del mundo. Permítanme leer en Efesios 1:4, que dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo decidí recibir a Cristo. No. La voluntad del Señor, la misericordia de Dios, el amor de Dios es lo que nos ha escogido, hermanos, para servirle. Y a cada uno de nosotros que creemos en el Señor, que le hemos recibido, es el Señor quien nos ha escogido. Qué gran bendición ser escogidos por el Señor. Hermanos, quisiera pasar a un segundo pensamiento brevemente, rápidamente. El ministerio, Cristo nos da un ministerio. Hermanos, Juan el Bautista, desde muy joven, seguramente que fue enseñado en la palabra de Dios, y seguramente que el ejemplo que le dieron sus padres, tanto en el conocimiento de la palabra de Dios como en las actividades que hacían, las ordenanzas, tal vez también en el sacerdocio, recibieron de sus padres. Y hermanos, pudiéramos pensar la gran importancia de la educación que se tiene en el aspecto espiritual a los hijos. Recuerden lo que dice Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando tenía 30 años, Juan el Bautista era un poco mayor que el Señor Jesucristo. Más o menos, no sabemos exactamente qué edad, tal vez un poco menos edad. Dice la palabra de Dios que vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Juan, hermanos, no fue sacerdote y no predicó dentro del templo, ni en la sinagoga, ni siquiera en un lugar público dentro de la ciudad. Dios lo llamó para que predicara en el desierto, a orillas del río Jordán. Podríamos pensar, bueno,
¿Qué personas se reunían en el río Jordán? Espero que este mensaje te haya dejado pensando y te impulse a la acción. Recuerda que la conversación no termina aquí. Tienes el resto de nuestros videos esperándote en la pantalla ahora mismo. Haz clic en el que más te interese y sigue explorando. Pero no te vayas muy lejos. La próxima semana volvemos con la continuación de este mensaje, donde vamos a profundizar en el ministerio de Juan el Bautista y el servicio al que nos llama Cristo. Asegúrate de estar suscrito y de tener la campanita activada para que no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.